nivel de atención, la cual está a cargo de la licenciada Claudia Ortega. Bienvenida, licenciada. Vengo de la Unidad de Salud Intermedia de Quesaltepeque. Pues ese día vamos a hablar sobre los lineamientos técnicos de radiología en imágenes que nosotros tenemos en el primer nivel de atención. Bueno, como ya les explicaba, yo soy la licenciada en radiología en imágenes. Tengo dos cursos, un curso sobre la optimización de protección radiológica y el otro es un curso de protección radiológica. Dentro de los contenidos vamos a ver lo que es un marco contextual como primer punto. Después vamos a hablar un poco sobre los rayos X portátiles, sus ventajas y sus desventajas. Las características de los aparatos portátiles que tenemos nosotros en las unidades de primer nivel de atención, los equipos portátiles en los establecimientos que están distribuidos, las responsabilidades administrativas, el flujograma de atención para la toma de estas imágenes. Entonces vamos a ir detallando cómo es el proceso que se hace para la toma de imágenes en los diferentes establecimientos. El tiempo de atención por cada actividad realizada en la sala de rayos X, las regiones anatómicas y proyecciones idóneas, para estudios de imágenes con el equipo que contamos nosotros. La protección radiológica, tanto para nosotros como operadores como para los usuarios. El equipo y los accesorios de protección radiológica para el personal expuesto y para los pacientes, ¿verdad? Y los requerimientos los requerimientos que nosotros debemos de tener en nuestras áreas, como son los insumos y son los mobiliarios. Como objetivo general, ¿verdad? El objetivo de tener esos equipos en los establecimientos de nivel de atención es porque establece las disposiciones técnicas para la organización y funcionamiento de los servicios diagnósticos de radiología e imágenes en las unidades de primer nivel de atención. Tenemos lo que son 5 objetivos específicos, donde uno de ellos es poder garantizar la calidad y la seguridad y eficacia de los procedimientos de diagnóstico por imágenes realizadas por dichos establecimientos. En este caso son las unidades de salud. Como siguiente punto es definir todo el flujograma que nosotros hacemos de atención hacia los pacientes que ameritan servicio de apoyo diagnóstico de rayos X dentro de nuestras unidades de salud. Diseñar según la capacidad de equipos de rayos X portátiles las regiones anatómicas, que en este caso son las que vamos a estudiar, y sus respectivas proyecciones en los establecimientos. Establecer las disposiciones básicas de radioprotección, incluyendo los procedimientos para proteger tanto al paciente como al personal ocupacionalmente expuesto, que en este caso somos nosotros que somos los operadores. Y como último punto es descubrir las necesidades y requerimientos para un área de radiología en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Vamos a empezar por qué es radiología. La radiología es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos como rayos X, la ultrasonografía, campos magnéticos sería la resonancia magnética. Recordemos que la radiología es bien extensa, no es radiología solo como algo convencional que digamos radiografía de mano, radiografía de tórax, sino que hay diferentes o diversas ramas en sí de la radiología. Tenemos, como explicaba ahí, tenemos la ultrasonografía, tenemos resonancia magnética, tenemos el TAC, tenemos medicina nuclear, tenemos la radioterapia. Entonces, la radiología realmente tiene ramas diversas, ¿verdad? Solo que obviamente hay que especializarse en cada una de ellas, ¿verdad? Estas imágenes se utilizan para el diagnóstico y en menor medida para el pronóstico y tratamiento de enfermedades, que son los rayos X. Estos rayos X van a penetrar en diferentes tejidos, en diferentes tejidos del cuerpo en distintos grados. Se absorben más en los tejidos densos, que en este caso son los huesos, que nosotros los conocemos como radiolúcidos o radioopacos. Los huesos los vamos a ver radiolúcidos y lo que es el aire, la grasa,
lo que son líquidos se van a ver como radiopacos. Esa es una terminología que nosotros la ocupamos en radiología y menos en los tejidos blandos. Después tenemos como otro punto, aparte de lo de rayos X, al pasar, al pasar a través del cuerpo los rayos X, se va a crear una imagen en un detector. Nosotros le llamamos flat panel, que es donde es como un receptor de imagen, ya sea una película radiográfica tradicional o un detector digital en sistemas más modernos, que en este caso los equipos con los que contamos en el primer nivel de tensión son equipos modernos. Las áreas que absorben más radiación aparecen más claras en la imagen, que son, en este caso serían los huesos, los vamos a ver más claros, más blancos, por decirlo así, mientras que en las áreas que absorben menos aparecen más oscuras, se van a ver como que negras, como en los tejidos blandos, que sería, por ejemplo, la grasa, el agua, el aire, los vamos a ver de ese color. Los rayos X portátiles, vamos a hablar acerca de los rayos X portátiles, las ventajas que tienen y las desventajas que tienen. Los rayos X portátiles son exámenes médicos que no son invasivos, ya que estos pues, ayudan al personal de salud, o sea, en este caso a los médicos, a poder diagnosticar alguna enfermedad de cualquier índole. Las ventajas de estos equipos portátiles es que podemos tener una obtención inmediata de las imágenes. Los rayos X portátiles estos nos van a permitir que nosotros tengamos de una manera inmediata la imagen. Yo la tomo y automáticamente yo la puedo ver desde mi monitor. Entonces, esto nos fácil, o el médico la puede ver a través de su pantalla, desde su consultorio, yo la tomo, se le envío a un PACS y él puede verlo desde su consultorio. No es necesario que ellos tengan que ir a nuestro consultorio o a nuestra área para ver las imágenes. Entonces, eso es como una ventaja, que es algo inmediato para poderle dar solución a la problemática. En este caso, para poder dar un diagnóstico o para ver si se puede tratar ahí o es de referirlo a un hospital. También tenemos que es de menor dosis de radiación. La dosis utilizada en los rayos X portátiles es 3 veces menor que en un equipo convencional. Hay que aclarar que estos equipos no son los mismos que un hospital. O sea, son completamente diferentes y la dosis que vamos a usar nosotros en estos equipos portátiles es bastante baja. Por eso más adelante vamos a ver cómo es que no podemos tomar ciertas cosas debido a que el equipo no lo permite y debido a que también no podemos dar técnicas muy altas porque no es un equipo hospitalario. Esto va a proporcionar una mejor calidad de imagen y facilitación y facilita la diferenciación y de anormalidades del cuerpo, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar a nosotros y es una de las ventajas de ellos, que vamos a recibir menos dosis de radiación. Y la otra sería el almacenamiento y el archivo. Los rayos X portátiles guardan las imágenes, o sea, nosotros las tomamos y ellas se almacenan. En ningún momento se borran, ¿verdad? A menos que nosotros lo hagamos, pero de lo contrario, ellas permanecen ahí guardadas, creando un archivo de radiografía junto con los datos del paciente. Por eso es importante fijarse siempre en los números de expediente, porque nosotros tomamos la imagen y luego de eso las mandamos a un PACS y ya esos ya aparecen en el SIS. Entonces, pero es importante fijarse en el número de expediente porque si no, no va a aparecer la imagen ahí, porque puede ser que en la tarjetita decía, siempre hay que corroborar la tarjetita con lo que dice el SIS también, ¿verdad? Con las solicitudes, porque puede ser que en la tarjeta decía 2 y nosotros le pusimos 5, entonces eso ya altera y ya no cae o ya no llega, o sea, el paciente, o sea, la solicitud del paciente. También tenemos que quiero ver, el tamaño compacto y la movilidad. Tenemos también que esto del equipo de rayos X realmente es bien, como lo dice, valga la redundancia, como dice la palabra, es bastante móvil, pues, o sea, se puede desempotrar, es como una carretilla, que más adelante vamos a ver el equipo, entonces se puede sacar el equipo porque es bastante portátil, ¿verdad? Entonces, y es fácil de poderlo manejar y transportar de un lugar a otro. Entonces, esa es una de las ventajas también que tenemos. Y la desventaja de los rayos X portátiles.
La variabilidad en la exposimetría. Al no utilizarse la exposimetría automática, no se tiene un control preciso sobre la exposición a hacia la radiación. Esa sería como una desventaja nada más. Las características de estos equipos. La, quiero ver. La potencia utilizada por el equipo portátil es menor a es menor cuantía, al igual que la capacidad del almacenaje de calor y corriente utilizada comparada con los equipos que están instalados en una área hospitalaria de la red. Lo anterior delimita el uso de las siguientes estructuras anteriores, es decir, que debido a que no es un equipo hospitalario, nos limitamos a ciertas regiones. Aquí vamos a explicar una parte a lo que nos limitamos, pero más adelante vamos a encontrar un cuadro donde salen las regiones anatómicas que sí podemos tomar y las que no se pueden tomar, pero es por lo mismo porque el equipo no da para poder tomar estas estructuras anatómicas. En adultos, ¿podemos tomar tórax? Sí, podemos tomar tórax, pero todo y cuando sea bajo complexión física, o sea, quiere decir de que a un paciente delgado o un paciente que sea adolescente y sea delgado, sí le podemos tomar tórax. Pero si es un paciente que es bastante rellenito, la técnica aumenta, mientras que a un paciente con complexión delgada, la técnica es bastante baja y sale a la perfección. Pero con un paciente que ya es un poquito más gordito, necesitamos aumentar técnica y es ahí donde el tubo, forzamos el tubo a que trabaje. Entonces ahí es donde le quitamos vida a nuestro equipo y ¿cómo es que se llama? Es ahí donde tenemos que tener cuidado al tomar tórax. Y dentro de los miembros superiores e inferiores en adultos, podemos tomar prácticamente mano, codo, quiero ver mano, codo, antebrazo. También podemos tomar hombro. De ahí podemos tomar también pie, tobillo, pierna, tibia y fémur podemos tomar, excepto rodillas, o sea, dije rodillas, pero realmente podemos tomar siempre y cuando sea necesario. Porque a veces llegan pacientes ya bastante ancianitos y dicen, es que fíjese doctor que a mí me duele mucho la rodilla y a veces quieren descartar una artrosis. Sí, pero todo y cuando el paciente lo manejemos también como complexión física, porque los pacientes bastante rellenitos hay que subir técnica, entonces ahí es donde forzamos al equipo, pero un paciente que sea, por ejemplo, aquí dice rodillas de 2 años a 12 años, si se puede. Esos son pacientes que son bastante delgaditos por lo general y podemos tomarle rodilla. En niños podemos tomar el abdomen, en adultos sí no aplica, pero en niños sí podemos tomar, que va desde los 3 meses hasta los 5 años. Y en cráneo podemos tomar también, pero va de los 6 meses a los 8 años nada más. Seguir. Bueno, ahora vamos a ver dónde se encuentran nuestros equipos de primer nivel de atención. Vamos a empezar por la zona oriental, que ahí tenemos la unidad de salud de Berlín, la unidad de salud de Perquín y la unidad de salud de Anamoros. Dentro de la zona metropolitana tenemos San Miguelito y tenemos Aguilares. Dentro de la zona central tenemos la unidad de salud de Quesaltepeque, el Puerto de la Libertad y La Palma. Dentro de la zona occidental vamos a encontrar lo que es Armenia, Huaymango y Atiquizaya. Esos son los puntos donde están situados nuestros equipos de rayos X. Ahora vamos a hablar de algo importante que son las responsabilidades administrativas. Aquí entra que las direcciones y las jefaturas de los establecimientos del Ministerio de Salud en el primer nivel de atención tendrán las siguientes responsabilidades administrativas. Una de ellas es poderle garantizar
a los trabajadores de salud bajo su cargo que cumplen los presentes lineamientos. Por eso es bueno, o bueno, al principio cuando nosotros empezamos en las unidades de salud, nosotros socializamos con los médicos y con el personal, porque a veces tenían esas dudas de ellos. Es que la radiación, es que dónde han puesto los equipos de rayos X nos pueden afectar, es que hay muchas embarazadas, es que hay es. Entonces había muchos peros y muchas polémicas por lo mismo de que ellos no sabían de eso y era algo nuevo en los establecimientos, entonces era un miedo de no saber y qué va a pasar, ¿verdad? Pero como ya les explicaba que son radiaciones bastante bajas, entonces no afecta a los que tenemos a la par o a los pacientes que estén en el área de afuera, ¿verdad? Solo si es de estar pendiente, ¿verdad? De que cuando hay exposición que nadie esté pegado a la puerta, porque a veces están los niños ahí de repente y se quedan pegaditos a la puerta, ¿verdad? Es de estar pendientes de que no esté nadie detrás de la puerta. Igual con las embarazaditas, ¿verdad? Es de estar un poco pendiente ahí, pero de lo contrario, pues ya vieron que son dosis bastante bajas y que los equipos no los ocupamos para todas las partes del cuerpo. Entonces, pero como nosotros que estamos en el área, también dimos charlas al personal de ahí para decirles, o sea, explicarles cómo era la mecánica y para que ellos, o sea, fueran conscientes, ¿verdad? De que no iba a pasar a más. Y también pues explicarles al paciente, que eso es muy importante. Aquí estamos hablando de la parte de los trabajadores, pero también cabe recalcar que es importante siempre explicarle a los pacientes, ¿verdad? Porque no solo porque es paciente y ya no va a recibir radiación, ya se puede ir, no le vamos a dar las protecciones necesarias. Y pues también tenemos que capacitar al personal sobre los componentes de un aparato de rayos X. Aquí se les explica prácticamente cómo se generan los rayos X, cómo se hacen para obtener las imágenes, el procesamiento. Y se les explicó también a los médicos y al personal de ahí cómo se manejaba eso de las imágenes, cómo se iba a hacer para que ellos la pudieran ver, cómo se podía hacer para que ellos hicieran las solicitudes, para nosotros poderlas ver en nuestro consultorio o en nuestra área de radiología. La otra es definir la radiación mediante comparación al equipo portátil en el establecimiento de primer nivel de atención y aparato convencional de rayos X, uso hospitalario, para garantizar la seguridad del personal que manipule el aparato. Eso fue que nos enseñaron, ¿verdad? La empresa y cuando nos dieron la capacitación, pues se nos hizo ver que los equipos portátiles no iban a ser iguales a los equipos hospitalarios, ¿verdad? Que varían las técnicas, varían en lo que íbamos a tomar y los cuidados que se les tenían que dar. Ahora vamos a hablar un poco del flujograma que nosotros manejamos en el primer nivel de atención. Primero está la recepción del paciente. Después está la evaluación clínica. Entonces, quiere decir, la recepción del paciente es cuando el paciente llega al triage, da su tarjetita, ya lo agendan y todo, ya lo seleccionan, ¿verdad? Depende de la prioridad que sea, ya se manda con el médico, pasa su consulta y aquí viene la parte donde se crea la solicitud de rayos X. Antes había un apartado donde desde el triage se podía crear la solicitud. Entonces los médicos, el médico que estuviera en el triage, si veía que venía el paciente con la mano inflamada, por ejemplo, y decía, mire, que fíjese que desde hace días tengo dolor en la mano, en la muñeca, y ya no aguanto. Entonces ellos decían, bueno, vamos a tomarle primero la radiografía. Entonces y después que pase la consulta. Entonces antes se hacía desde el triage, se creaba la solicitud con el número de expediente y se creaba, se iban al consultorio, se le tomaba la placa, se enviaba al CIS la radiografía y después le daban la consulta y ya de una sola vez le daban el tratamiento, se había que referirlo al hospital. Pero ahora se trabaja de otra forma. El paciente llega, explica ahí en el triage por qué llega, cómo se siente, eso y eso y lo otro. De ahí se hace la evaluación clínica y ya ahí determina el doctor si es necesaria una radiografía o si hay que evaluar algo o si él necesita ver algo. Ya ellos crean la solicitud y pues ya llegan los pacientes hacia donde nosotros estamos.
Eh, tenemos también, hay una parte que creo que no todos la usamos por el momento, pero puede llegar algunos compañeros probablemente sí, otros no. En mi caso, por lo menos, casi nunca ocupo del agendamiento inmediato para emergencias, porque como es un servicio nuevo, entonces no es que llegue tanto paciente, que sea tan fluido, pues que va uno tras otro, sino que hay como un intermedio, o sea, de repente llega un paciente ya hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, ahí, esperando para una toma de radiografía, de repente llega otro paciente a las 10, entonces, y las emergencias que sí, ¿verdad? Siempre dejamos ese como espacio porque no podemos tomar tantas radiografías en el día y de hecho son 30 minutos los que debemos de esperar entre un paciente y otro, pero siempre tenemos en cuenta por si llegan las emergencias al final de día o entre la mañana. Entonces siempre tratamos de pensar en las emergencias. Pero por lo general, citados para consulta externa casi nunca quedan. No sé, como les digo, en los otros establecimientos desconozco un poquito si los compañeros trabajarán así que de repente hay mucho paciente y empezamos a citar, o si van así trabajando que de repente sale un paciente, se toma, descansa el equipo y de repente llega otro paciente. Pero por lo general ese es el mecanismo. Después tenemos la recepción de datos en el sistema. La recepción de datos en el sistema es cuando nosotros ya le tomamos la radiografía al paciente. Tenemos dos computadoras. Está la computadora de CIS y está la computadora de donde arreglamos las imágenes, que es precisamente del equipo de rayos X, donde nosotros podemos arreglar los filtros, podemos ponerse derecha, izquierda y podemos ir jugando con ciertos filtros, ¿verdad? Y todo eso. Entonces ahí es donde nosotros arreglamos las imágenes, las vemos y va, ya están bien, venimos y las enviamos al PACS. Por eso les decía de que era importante fijarse siempre en los números de expediente. Entonces ya se envía el PACS, se sube esa imagen y después ya el médico ya la puede ver a través del SIS. Todo y cuando tengan computadoras de escritorio y tengan el programa para poder ver las imágenes. De ahí tenemos lo que son las indicaciones al paciente. Después tenemos el posicionamiento. Ahí creo que ya se los fui resumiendo todo, pero la recepción de datos es cuando las ingresamos al sistema nosotros en la computadora. Después que le damos toma en proceso, que es mientras posicionamos al paciente y hacemos lo demás. Entonces se le pone toma en proceso. Luego ahí se le dan las indicaciones al paciente y en eso se le dice, vaya, le vamos a tomar una radiografía de mano, vamos a hacer dos proyecciones, posicionamos y después de explicarle ya empezamos a posicionar y ya empezamos a hacer lo que es la toma. De ahí está el procesamiento de imágenes, que ya se los explicaba, que era donde nosotros ponemos lo de los filtros, y ponemos si es derecha, si es izquierda. De ahí el envío de las imágenes al PACS. Y de ahí lo que se le da entrega de resultados e informes. Ahí lo que hacemos es después irnos al CIS y darle que ya se completó esa imagen, de que ya está. Y ahí piden las técnicas, cuántas exposiciones se hicieron, si se hicieron una, si se hicieron dos, usted ahí las coloca y pues ya queda como que ese paciente ya se realizó. Y pues ya después se envían donde los médicos para que ellos les den seguimiento, ¿sí? Y ya les puedan decir a ellos si es de referirlos o si se les puede dar tratamiento en los establecimientos. Aquí viene lo del tiempo de atención por cada actividad que realizamos en la sala de rayos X. Desde que cuando recibimos al paciente, casi más o menos nos tardamos un minuto en que se le pregunta por qué ha venido, dónde le duele, desde hace cuánto ha presentado el dolor. Entonces uno empieza a socializar con el paciente y sobre todo cuando son niños pediátricos, uno tiene que ganarse la confianza de ellos. Entonces uno empieza a platicar con ellos y se los empieza a ganar para que ellos puedan colaborar, ¿no? Ya si son pacientitos, ¿verdad? Obviamente que ya son bien chiquitos, pues ahí sí ya necesitamos ayuda de los papás para que nos ayuden a detener al paciente, ¿verdad? Porque los pacientes pequeñitos, pues ya no podemos controlarlos, pero un niño que ya tiene 7 8 años, de 6 7 8 años, pues
ya se puede quedar más quieto, ¿verdad? Solo es de ganarse la confianza de ellos. Entonces, eso sería el recibir al paciente. La verificación de los datos del SIS igual nos toma aproximadamente, exagerando, un minuto. Las indicaciones del paciente, usted viene, se mete al SIS, revisa la solicitud y siempre es de revisar el historial, el por qué y los antecedentes de ese paciente, por qué se le han dejado, si se cayó, hace cuánto se cayó, si se cayó de su misma altura o de cuánto fue la altura de que se cayó. Entonces siempre hay que verificar las indicaciones del paciente, el posicionamiento y la toma de la radiografía. Entonces ahí como se le tiene que explicar al paciente cómo se va a poner, si se va a acostar, si es sentadito, si tiene que respirar, si tiene que sacar el aire. Entonces ahí nos tardamos un poquito más porque se le explica todo al paciente, porque no solo vamos a llegar y lo vamos a posicionar y no vamos a y el paciente y qué están haciendo. Entonces siempre es de explicarle igual con los niños, por lo menos hasta que no tengan 18 años, siempre es de pasarlos con la mamá o con el papá o con quien ande y explicarle siempre al paciente y también al familiar para que sepan qué es lo que está haciendo uno o al momento de moverlos, ellos estén ahí y estén visualizando lo que uno está haciendo para evitar malos entendidos, ¿verdad? Y dentro del segundo periodo lo que hacemos es el inicio del tiempo de reposo del equipo de rayos X portátil. Después tenemos, que son como 10 minutos, después tenemos el procesamiento de la imagen. Ahí viene todo donde cambiamos contraste, donde le ponemos si es lateral, si tomamos una lateral, si es un tórax AP, si es PA, o si la mano fue, le ponemos que es PA, si fue oblicua, si fue lateral. Entonces todos esos detalles los vamos arreglando y los filtros también. De ahí esas imágenes se envían al PACS, lo que ya les decía. Después los resultados e informes que toman como 5 minutos en todo lo que se va la imagen, o si falla el internet, o si algo pasó y no se fue la imagen, hay que volverla a enviar y siempre verificar todos los datos que se envían. Y luego finalizar el tiempo de reposo del equipo de rayos X portátil. Entonces, en todo ese tiempo se nos hacen 30 minutos. La verdad que es 30 minutos entre un paciente y otro. No es entre proyección y proyección, sino que es entre un paciente y otro paciente. Son 30 minutos que debemos de dejar para que el equipo repose y no se caliente demasiado, porque debido a que no son equipos hospitalarios, entonces no podemos tener radiación continua, sino que hay que dejar siempre un lapso de tiempo para poder tomar entre un paciente y otro. Aquí está lo que son las regiones anatómicas, las que sí podemos tomar. En el caso de los adultos, tenemos que podemos tomar mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, pie, tobillo, calcáneos, tibia, peroné, y aquí está lo que es el tórax. Pero esto va a ser según criterio de complexión física, que es lo que les explicaba al principio, que solo va a ser con pacientes bastante delgaditos, por lo mismo de las técnicas, que no podemos dar mucha técnica. Lo de las rodillas, allá decía que era de 2 años hasta 12 años. Aquí pueden haber excepciones, o sea, de repente llega un abuelito y me dicen, doctor, mire, fíjese que ella hace días presenta dolor en las rodillas o mire, se cayó y necesitamos ver si no hay alguna fractura. En esos casos sí podemos, siempre valorando de que el paciente sea algo delgado. Ahí sí podemos tomar las rodillitas. Tenemos en niños que podemos tomar mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, pie, tobillo, calcáneos, tibia, peroné. Y tórax igual, según complexión física. Pero por lo general en niños recién nacidos que son gorditos, o sea, en niños chiquitos, pues sí se puede, ¿verdad? Porque la técnica no es tan alta como para poder decir que no. Pero ya cuando son niños, a partir de, quiero ver, de 12, 15 años en adelante, sí, porque hay bastante altas y son bastante forniditos. Entonces ahí es de valorarlo un poquito más por la técnica. Tenemos que podemos tomar el cráneo, solo que este va de 6 meses a 8 años. Las rodillas también se pueden en niños hasta los 12 años, ¿verdad? Por lo mismo de que de repente llega un niño de 15 años y es bastante gordito, entonces ahí sí
es de valorarlo, depende de lo que si es una que se ha caído y de verdad lo necesitan, entonces podemos tomar aunque sea una rodilla. El abdomen es de los 3 meses hasta los 5 años. Abdomen sí no podemos tomar en adultos porque las técnicas son demasiado altas y el equipo no lo permite. Ahora vamos a hablar acerca de la protección radiológica dentro del personal ocupacionalmente expuesto y lo que son los usuarios. El personal de salud debe considerar los siguientes elementos para la radioprotección del personal de radiología y los pacientes. Aquí tenemos 3 factores importantes que son la distancia, el tiempo, el blindaje. Esos digamos que son los factores más importantes, pero dentro de ellos tenemos la señalización. Dentro de la distancia dice que la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor distancia yo esté, es menor la intensidad de la radiación. Quiere decir que si yo me alejo de la fuente de la radiación, es menos lo que yo voy a recibir a que yo esté a la par, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso nos referimos a la distancia. Dentro del tiempo tenemos la dosis absorbida es directamente proporcional al tiempo de exposición, aumenta el tiempo. Ahí vamos a ir jugando con ciertos valores que nosotros los conocemos como el KB, que el KB es la penetración con la que vienen los rayos, y el MAS, que es el miliamperaje por segundo, son los minutos prácticamente en lo que se va a hacer la exposición. El blindaje, recurso empleado entre la fuente y el individuo cuando no son suficientes los parámetros del tiempo y de la distancia, ¿verdad? Y dentro de la señalización vamos a tener que están las áreas controladas y las áreas supervisadas. Deben estar adecuadamente señalizadas para advertir el riesgo radiológico y delimitadas de tal forma que evite el libre acceso al personal no autorizado. Es decir, que por ejemplo, en nuestras áreas de rayos X, si nosotros tenemos una exposición y llega alguien, eso no debería, porque nosotros tenemos que controlar esa área porque ahí hay radiación, va a haber una exposición. Entonces siempre es de estar pendiente, y por ejemplo, en nuestros casos, ¿verdad? Yo he hecho llave porque a la hora de hacer una exposición, para que nadie vaya a llegar de imprevisto y solo tocan y abren, ¿verdad? Como en la consulta, ¿verdad? Que de repente toca y el paciente abre, va y entra. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, mejor echamos llave. Y con lo otro es que siempre nos alejamos de la fuente. Y si la mamá o el papá va a quedar ahí, porque así son menores de edad, o si necesitamos ayudas con los pacientes que nos detengan, nosotros siempre vamos a cuidar también de que al familiar se le proteja, ¿verdad? Tanto nosotros como personal ocupacionalmente expuesto y como el paciente también, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, ay, por ellos no se van a volver a radiar, o de aquí que se vuelvan a radiar, puede faltar un montón, pero no es así. Siempre hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque la verdad que también, o sea, tanto nos cuidamos nosotros como también tenemos que cuidar al familiar del paciente, ¿verdad? Y por eso es importante siempre tener señalizadas o hacer énfasis, ¿verdad? Cuando llegan las pacientitas y de repente se nos va la onda y no preguntamos, ¿verdad? Y de repente salen que están embarazadas. Es de tener mucho cuidado y siempre preguntar a la hora de que se les vaya a hacer el examen, siempre se le pregunta, ¿tiene sospecha de embarazo? Si le dice que sí, entonces, pues no se le pueden tomar rayos X, porque no nos vamos a arriesgar a exponer, ¿verdad? Más que si empieza el embarazo. Entonces, por eso siempre es importante hacer énfasis en eso y preguntarle siempre al paciente si se encuentra. Y de hecho, tenemos que tener un rótulo donde diga que si usted sospecha de algún embarazo, siempre informarlo al licenciado del área. Tenemos aquí lo que son los accesorios de protección radiológica, que eso va para nosotros y que lo que va para nosotros es el dosímetro, ¿verdad? Porque tenemos que medir los niveles de radiación. Tenemos ciertos límites de radiación que podemos recibir en el año. Entonces siempre nosotros mandamos los dosímetros al 100 y ellos nos hacen la lectura, ya sea cada 3 meses, cada 2 meses, depende cómo sea el contrato, hacen las lecturas de los dosímetros para ver a cuánta exposición hemos estado nosotros. Pero por eso es importante alejarse también.
De ahí tenemos el chaleco plomado, eso es muy importante también nosotros ocuparlo siempre, cada vez que vayamos a hacer una exposición, siempre asegurarnos de tener el chaleco plomado, los lentes plomados. Ahorita por el momento no contamos con mamparas, tal vez más adelante sí contemos con eso, de hecho estamos viendo de que, o sea, nos ayuden con eso, ¿verdad? De lo de las mamparas para más protección. Los dosímetros personales, que sí los tenemos, ¿verdad? Son los que portamos cada vez que llegamos a nuestras áreas, nos los ponemos. Eso sí, es de tener cuidado, ¿verdad? De no llevárselos a la casa, porque esos son exclusivamente solo para ahí, o de no, digamos, tenemos otro trabajo y este mismo dosímetro me voy a llevar para mi otro trabajo, porque realmente el dosímetro, una es personal, no podemos prestar los dosímetros que llegó alguien de eh, un compañero, por ejemplo, va a estar conmigo, yo le voy a prestar mi dosímetro, o me van a llegar a cubrir, yo le voy a prestar mi dosímetro. Realmente el dosímetro es muy personal. Dos, no hay que exponerlo al sol o andarlo cargando en cualquier lado. Y tres, si tenemos otros trabajos, no podemos sacarlo de ahí y después llevarlo al otro trabajo, porque son radiaciones muy diferentes, si no, va a salir elevado. También tenemos lo que es el protector tiroideo. Ese también nosotros sabemos que cuando vamos a hacer un rayos X tenemos que ponernos el chaleco, los lentes y el protector tiroideo. Tenemos el protector gonadal, que ese es para los pacientes pediátricos, sobre todo, ¿verdad? Cuando son niños muy chiquitos, nosotros tenemos que proteger sobre todo las gónadas, que son las más sensibles. Y luego tenemos las señalizaciones, ¿verdad? Que siempre tiene que estar donde está el área controlada, el área supervisada, que si está embarazada que lo reporte. Y pues cuando va a haber una exposición, siempre tener ahí como un foquito, creo que en los hospitales hay, que se enciende un foquito donde están radiando en ese momento para que nadie se acerque a ese lugar. Después tenemos los requerimientos de equipos radiológicos, los insumos y el mobiliario que deben de estar en estas áreas. Tenemos el UPS, que tiene que contar con un UPS, con un flat panel, con un cargador del flat panel. El flat panel es donde es como el receptor de la imagen, es donde ponemos la mano, es como una tablita realmente, pero se llama flat panel o receptor de imagen. Tenemos la computadora del equipo, como les explicaba que nosotros tenemos dos computadoras, tenemos la del SIS y tenemos la del equipo. La del equipo es la que está vinculada directamente con el equipo de rayos X y ahí podemos ver, hacemos la toma y podemos ver las imágenes. Tenemos también el portachasis para DR, de ahí tenemos los que son los insumos y los insumos consumibles. Tenemos las patitas para los pacientes porque de repente hay que tomar un tórax, entonces sí hay que decirle al paciente que se quite el brasier, por ejemplo, si es mujer, y darle una bata, ¿verdad? Y de ahí tenemos las sábanas en las mesas, los gorros quirúrgicos, si es necesario, si hay que usar mascarillas porque de repente llegó un paciente que anda con gripe o un paciente que se sospecha de tuberculosis. Siempre hay que tener esas medidas de seguridad. Guantes cuando vamos a tocar o de repente llega un herido y lleva bastante sangre. Entonces, de hecho, nosotros tenemos unas bolsas que las empresas no las, ya venían junto con los equipos, donde se le pueden poner al flat panel y así no se ensucia lo que es el flat panel, sino que queda en la bolsa si hay restos de sangre o alguna secreción queda ahí. Entonces, nosotros las descartamos y las ponemos en el basurero rojo. Tenemos que tener un order book que es para censar, aunque hoy con todo esto del CIS ya todo queda ahí grabado realmente, pero al principio nosotros íbamos, estaban en el CIS y nosotros los íbamos apuntando donde iba el nombre del paciente, cuántos años tenía, cuántas proyecciones se hacían y qué médico, qué estructura y qué médico las tomaba. Pero como hoy ya todo aparece en el CIS, entonces es más fácil para nosotros. Solo nos vamos al CIS y ya podemos ver ahí, o sea, las solicitudes, qué es lo que se le tomó. Y para hacer algún conteo o algo de mensual, nos vamos al CIS y ahí podemos ver todo el récord de todas las radiografías que hemos tomado junto con los estudios. Sale el número de los pacientes y el número de estudios que se hacen. Desinfectante a base de amonio cuaternario. En este caso, podemos, bueno, alcohol 90, que por lo general, o alcohol gel tenemos en los consultorios, y pues después de que
Ha llegado un pacientito, siempre acostumbro por lo menos a limpiar el flat panel porque de repente era una mano y después llega un pie, después de un pie puede llegar un cráneo, entonces es siempre de mantener nuestras áreas bastante limpias. Las bolsas rojas y las bolsas negras, las bolsas rojas es donde descartamos todo aquello que tenga secreción, ¿verdad? Y la bolsa negra es donde vamos a descartar todo lo común, que ya sea papel, o cualquier cosa de alimento. Y dentro del mobiliario sí tenemos aire acondicionado, ya que los equipos de rayos X deben de estar o deben de contar siempre con aire acondicionado para que estos no se calienten, porque es de recordar que la mayor parte de calor se genera en el equipo y solo el 1% es de rayos X. El 99% es calor lo que se genera dentro de los equipos. Por eso es muy importante siempre tener aire acondicionado y que estén no a temperatura ambiente. Tenemos el equipo informático para la consulta en el CIS, que era lo que les explicaba, que tenemos la computadora del CIS, donde nosotros vemos cada paciente que llega, a donde se puede agendar también, o de repente que, por ejemplo, en mi unidad de salud hay FOSalud. Entonces ahí dejan digamos, hoy en la noche dejan un paciente y el siguiente día llega. Entonces yo puedo ahí, llego el siguiente día, enciendo mi computadora y ya puedo ver la solicitud de rayos X que tiene ese paciente, ¿no? También está la silla donde nosotros nos sentamos, el escritorio que nosotros tenemos, los basureros, que era lo que es para lo que usamos la bolsita, pero está el basurero rojo y el basurero negro, para desechos bioinfecciosos los rojos, y el del basurero común. Y pues una gradilla, ¿verdad? Porque hay que subir a los pacientes a la mesa, entonces necesitamos tener siempre una gradilla. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciada. No sé si tenemos alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos escribirlos en el chat o también podemos levantar la mano virtual para pedir la palabra. También recordar que la presentación fue grabada, entonces cualquier cosa la pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo de Talento Humano. Vaya, solo recordar que esto es un poco, ¿verdad? De los lineamientos. Los pueden buscar en internet también, solo pueden poner lineamientos técnicos. Parece que usted se va al internet y pues ya pone ahí lo de los lineamientos técnicos del primer nivel de atención y ya le van a aparecer ahí. Y pues ahí está desglosado desde los objetivos, dónde están ubicados, cómo son los equipos de rayos X, la comparación que hay entre los equipos portátiles y los equipos hospitalarios y bueno, todo lo que los objetivos generales específicos, la introducción. Ahí está más detallado. Si quieren saber algo más, pues ahí está bastante detallado y lo pueden buscar a través de internet. Y pues la presentación, como ya decía, que ya quedará ahí grabada por cualquier cosa. Entonces, he tratado de resumir lo más que se puede, he tratado de resumir pues, y espero que haya quedado claro. Muchas gracias, licenciada. Tenemos un comentario, dice, excelente ponencia. La verdad es que esto de los rayos X en las unidades de salud muchas veces nos da temor, sobre todo por las exposiciones. Es correcto, sí, he escuchado, créanme, muchos comentarios cuando yo llegué a la unidad, fui atacada por muchos comentarios de que qué vamos a hacer y que nos vamos a radiar y todo, pero a medida fue pasando el tiempo y pues por eso es importante lo de las capacitaciones, porque mucha gente desconoce o hay muchos mitos, ¿verdad? Si recibo mucha radiación puedo morir, o si recibo mucha radiación me puede dar cáncer, por ejemplo, pero hay ciertos mitos que es de darle a conocer a la gente, no, eso no es cierto, sí, mire, puede pasar eso, ¿verdad? Pero realmente fue un reto grande eso de las unidades de salud, no ha sido nada fácil porque al principio sí costaba que llegaran pacientes,
Hemos tenido que tratar de hacer diferentes actividades como para que la gente sepa qué es rayos X y darle movimiento al lugar, pues al servicio. De repente hay programas y en los programas uno aprovecha a poder dar capacitación y decirles, miren, tenemos rayos X, podemos tomar esto y esto y esto, todo y cuando el médico lo amerite, ¿verdad? Porque no es que voy a llegar y tómeme una mano, mire, que fíjese que medio siento un dolor. No, sino que tiene que ser todo y cuando el médico lo solicite, ¿verdad? Entonces, ha sido un reto bastante grande. Poco a poco nos hemos ido dando a conocer. Los lineamientos igual nos costó bastante poderlos armar, pero lo logramos con los compañeros que están en otras unidades de salud, todos aportamos un poquito y pues todo fue trabajo en equipo y realmente esperamos seguir adelante y que esto pueda ayudar o podemos, ¿cómo se llama?, abonar un poquito a que se descongestionen los hospitales, porque de repente había que tomar una mano y al paciente lo mandaban hasta el hospital, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros el referente de San Rafa, entonces el paciente tenía que ir y muchas veces quizás no tenía el paciente cómo ir o se le dificultaba ir y ahora pues con los rayos X se han escuchado buenos comentarios que gracias a Dios que están cerca, que tenemos ahí, ¿verdad? Y que eso le ayuda a los pacientitos para que ya no tengan que ir hasta allá o movilizarse hasta allá. Entonces esperamos aportar siempre un granito y pues que todo este proceso siga siempre en pie y pues sigamos creciendo en cada una de las unidades. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice que si puede volver a explicar lo de la toma de rayos X en rodilla de adulto. Ah, ok. La toma de rodillas en adultos. Aquí se dejó sobre todo en rodillas de niños, porque realmente es bien complicado porque a veces a los médicos se les olvida. O sea, yo les puedo decir a ellos, miren, es por complexión física. O sea, yo les puedo ver en la toma de rodillas, pero tomen en cuenta que el paciente no sea bastante gordito, ¿verdad? En palabras así no técnicas. Entonces, pero a veces se les olvida a los médicos y de repente mandan y ya cuando está el paciente ahí, da pena decirle, mire, no se la puedo tomar, ¿verdad? O sea, porque ahí es un contradictorio de, pero el médico me le dejó es porque sí se puede, ¿va? Y que yo le esté diciendo, no, no se puede. Entonces, por eso es que nosotros socializamos estos lineamientos con cada establecimiento y con cada médico. De hecho, se les envió a ellos, se les ha enviado por WhatsApp, se les ha hecho presentaciones, se les ha capacitado para que ellos sepan. O también se les ha dejado como una opción de que le pregunten siempre al licenciado. De hecho, en mi caso, yo trabajo con los médicos del social en un grupo de WhatsApp porque ellos no pueden ver las imágenes en las tablets, por ejemplo. Entonces vengo yo y les digo, vaya, hagamos un grupo y por ahí me pueden preguntar porque de repente, mire, fíjese que hay una señora que le duele mucho las rodillas, pero fíjese que es algo rellenita, es algo gordita. Mm, mejor mándela al hospital porque, o sea, creo que es lo mejor mandarla allá porque el equipo, o sea, pueden darle la técnica adecuada, porque de repente yo le doy una técnica baja y no me sale bien, entonces ahí ya le hice perder el tiempo al paciente y ya perdimos que pudimos usarlo para otro paciente más. Entonces, por eso lo manejamos así como complexión física. Es algo bien así como que, y entonces, ¿verdad? Pero realmente es por el equipo, que no podemos dar mucha técnica. Entonces, por eso lo dejamos, yo lo manejo al menos como complexión física o al menos que sea un paciente que de verdad, entonces, y ya sea al final del día y que yo le tenga que dar un poquito más de técnica, vengo y digo, está bien, hagámoslo. Pero de lo contrario, es mejor que los manden al hospital, porque si igual es una artrosis o algo así, de todas formas siempre hay que mandarlo al hospital. Entonces, para que lo vea el ortopeda. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Liz. Quiero ver. No sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario. No, ahora sí, eso sería todo. Hoy sí, ya, vaya, ok, no hay problema. Pues fue un gusto haber aportado
un poco de los lineamientos que manejamos en primer nivel de atención y pues igual cualquier cosa, cualquier duda, quedamos a la orden con lo que necesiten. Muchas agradecemos a la licenciada por su tiempo y también a todas las personas que se conectaron. Feliz tarde.